Amigos dilectos, queridos, qué gusto que nos acompañen en esta emisión de Letrero, un programa que hacemos para agradarlos, para llenarlos de placer, para conmoverlos y para emocionarlos. ¿No les parece una noche hermosísima? Es una de las noches más fantásticas. Aquí estamos bajo techo, pero yo imagino una noche estrellada, con los cielos despejados, con la luna que todo lo ilumina y todo lo embellece. Y es una hermosa noche para hablar de literatura, de la literatura que regocija nuestras almas y que calienta nuestros corazones. Esto, pues, es el letrero, con buen genio. Porque dicen que esto es el buen genio, ¿no? Comenzamos. Pero con buen genio o con mal genio, lo importante de esta emisión del Letrero es que estará rebosante de genio literario. Así, por ejemplo, el de Rosa Beltrán o el de Jorge F. Hernández, los dos entrevistados en este programa. Pero también ha habido peticiones al genio. Por ejemplo, José Ramón Ruiz Sánchez le pidió al genio de la lámpara que le hiciera un escritor remix, Tolstoyevsky. ¿Cómo sonará eso? Ahora que genios literarios ha habido muchos a lo largo de la historia y Tanya Huntington les pasa lista. Y hay genios idiotas, como el Ignatius Reilly de La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole, a quien rinde homenaje Diego Rabassa. Como divertimento, un par de genios musicales en Letrero. Mario Lavista, que nos recomienda un libro, y Alex Otaola, que trabaja a partir de una combinación literario-musical, Jean Genet y David Bowie. Y finalmente, para hablar de genios con mal genio, tiene aquí que hacer aparición Humbert Humbert de Vladimir Nabokov, encarnado por Enrique Singer. Esto es Letrero, con genio. Maestro de maestros, quisiera preguntar... Bueno, Diego, ¿estás ocupado? sí, estoy ocupado. Necesito que vengas. Aguántame tantito, ¿sí? Ahí voy. Dame un segundito. Maestro de maestros, ¿qué sigue para mí ahora? ¿Genios? Solo que sea en el reportaje de Tanya Huntington. ¿Cuántas lámparas de las que se prenden hoy día vendrán con genio incluido? Ah, los genios. Esos espíritus poderosos que, según el Corán, ocupan un mundo paralelo y que cuando logramos percibirlos, porque no siempre se puede, se parecen a torres de fuego sin humo. O a torres de humo sin fuego, según un texto menos sagrado, Las 1001 noches. Como sea, torbellinos que son, los genios generalmente vienen acompañados por cimitarras decapitadoras y una mecha bien corta. Por cierto, Las 1001 noches, aun siendo un compendio de relatos de orígenes diversos y como tal, digno representante de la época dorada islámica, no incluía en su original versión árabe la historia de Aladino y su lámpara maravillosa. Esa fue de la cosecha del traductor al francés, Antoine Galland, quien afirmó que lo había escuchado de un monje de Alepo. Y si le crees eso, seguramente piensas también que Cervantes se apropió el Quijote de Cide Hamete Benengeli. Pero genios no faltan en la versión original de lo que Borges llamaría un libro infinito. Como, por ejemplo, la historia que cuenta Sherezada sobre un mercader que, sin querer, provoca la ira de un genio. El asesino involuntario simplemente va arrojando al azar las cáscaras de los dátiles que come mientras descansa a la orilla de una fuente. Pero las cáscaras le entran al ojo del hijo del genio y lo matan, al parecer, y por ello debe pagar con su vida. Ahora bien, debemos recordar que la propia Scheherazada está contando la historia para impedir que su marido le mate,
dada su costumbre de que ninguna novia sobreviviera la noche de bodas. Así que ella interrumpe el cuento en los momentos de más álgido suspenso antes de proseguir, con tal de seguir un día más con vida. Aquí, la narrativa imita la estrategia de su narradora, deteniendo la mano asesina del genio con las historias sucesivas de 3 ancianos viajeros, cada uno de los cuales intercambia su relato fantástico por 1/3 de la sangre del mercader. El primero explica por qué viaja con una gacela, el segundo, por qué anda con 2 ciervas, y el tercero, por qué lleva una mula. Resulta que todos los animales son en realidad parientes suyos, transformados por diversas brujerías ejercidas por diversas mujeres. Todo esto lo cuenta Sherezada misma de manera tan embrujadora que para el rey sultán, igual que para el genio, escuchar estos relatos se vuelve más importante que el impulso de cegar una vida más. Es gracias a esta acumulación de historias llenas de magia, cada una más maravillosa que la anterior, que la ira del genio más sediento de venganza y del sultán cornudo, desde luego, es apaciguada por la literatura. La literatura como antídoto para la violencia. Una idea genial que haríamos bien en aplicar como Sherezada a nuestra realidad actual. Joserra. 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 ¿Qué haces? ¿Por qué no pelas? Oyendo Gingini, es una maravilla. David Bowie, Jean Genet. ¿Qué más quieres en la vida? Qué rara casualidad. Justamente me acabo de enterar de que Alex Otaola está haciendo una pieza inspirado en Gingini. Pues es buena coincidencia, ¿no? ¿Nos asomamos? Órale. Hola, yo soy Alex Otaola, soy compositor experimental y guitarrista de cámara. Había mucha música en mi casa. Mi mamá es venezolana, mi papá era hijo de exiliados españoles, entonces había música de muchos lados, había música clásica, había canciones de protesta, y de chavo no me dejaban a mí tocar los LPs, en ese entonces era sagrada la aguja de un acetato y todo esto, y entonces yo tenía que grabarlos. O sea, mi papá me los grababa en cassettes, los discos de los Beatles, para que yo los pudiera estar escuchando todo el día, ¿no? Entonces yo obsesivamente de chavo, más que jugar fútbol o hacer otra cosa, me la pasaba oyendo música. Entré a la Facultad de Arquitectura, estaba formando una banda, y estando en la Facultad de Arquitectura me enteré que se iba a salir el guitarrista de Santa Sabina. Entonces, como en el primer disco de Santa Sabina venía un teléfono, agarré, les llamé y les dije, oigan, pues se va a salir este cuate, yo quiero hacer una audición. Entonces no me conocían, pero dijeron, pues va, ¿no? Déjanos tus datos. Y entonces fui, hice la audición, ese día me dijeron, ¿cómo onda? Bueno, chidísimo, pero pues gracias, nosotros te hablamos. Pero a los 2 días me hablaron y me dijeron, no, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer más audiciones, mejor vamos a empezar a montar el material contigo y a tocar a ver qué sucede, ¿no? Y eso fue en el 94, y pues digamos en el 94 empezó como mi carrera profesional. Unos años después también pasé una temporada en La Barranca. Ahorita actualmente soy miembro de San Pascualito Rey, pero a la par he ido desarrollando pues, proyectos solistas, ¿no? En algún momento pues, Santa Sabina entró como en una especie de pausa que me permitió editar mi primer disco solista, Fractales. Después edité otro que se llama El Hombre de la Cámara, que se grabó en vivo en la Cineteca. Es la primera vez que se graba un disco en la Cineteca porque me invitaron a musicalizar una película muda. Yo escogí El Hombre de la Cámara, que es una película rusa de los 20, increíble. Y actualmente estoy ya a la mitad de grabar mi siguiente disco, que es a dueto con Iraida Noriega. Pues me hablaron del Canal 22 explicándome que es un programa en el que a personas que realizan diferentes disciplinas artísticas les dan algo, un fragmento que no tiene que ver con su disciplina para que ellos lo reinterpreten a su manera, ¿no? En mi caso iba a ser un fragmento de un texto literario para ver yo cómo lo traducía en música. Pues hay que tener clara cómo es la estructura de las criadas, porque un fragmento del texto como que no muestra exactamente cuál es el chiste de esa obra, ¿no? Entonces, un poco como es una obra donde se cambian los roles y donde lo primero que ves no es exactamente lo que las cosas significan, y entonces eso, o sea, tomar la estructura de la obra y traducirla en música, eso es lo que estoy a punto de hacer.
A veces yo quería responder a mi madre, pero me quedaba callada. Aquel juego era muy serio para mí, aunque no disfrutase demasiado. De hecho, me sentía obligada a ausentarme, a viajar hacia las nubes, que me ofrecían sorpresas. Personajes deformes, con rostro humano y cuerpo extraño, mitad caballo, mitad inmenso pájaro. Al llegar al cielo, un niño, con sombrero y un bigote postizo, me agarraba de la mano, presentándome al círculo de los patriarcas. Me indicaba con el dedo índice en los labios que allí se prohibía la palabra. Era el mundo del silencio, desde el que se contemplaba la agitación de la ciudad. Yo creo que eres un escritor muy raro. ¿Por qué digo un escritor? Porque no creo que solo seas rara entre las escritoras, sino también es rara entre los escritores de cualquier género. Porque tus libros abordan frecuentemente temas que consideramos tradicionalmente femeninos, la vida doméstica, la vida íntima, las emociones. Lo hacen muy a menudo desde la óptica de personajes femeninos y sin embargo no parece la tuya una literatura de género. A veces se siente casi masculina tu literatura. Primero, ¿tú estarías de acuerdo con mi diagnóstico? Creo que hay un natural travestismo en el acto solo de leer cuando uno tiene este cuerpo, cuando uno es una mujer, porque desde luego cuando yo leí La Metamorfosis, nunca sentí que fuera yo la hermana que avienta la manzana a Gregor Samsa. Yo era Gregor Samsa. Cuando yo leí El Quijote, pues yo no era el Don San Lorenzo, yo era el Quijote. Es natural para ambos géneros el estar leyendo y cambiar continuamente, no a una, a muchas vidas y a los dos géneros, aunque al mismo tiempo que estoy diciendo esto, me doy cuenta, y me di cuenta hace tiempo ya, que no conozco un solo hombre que se identifique con un personaje femenino escrito por Pero una si mujer. lo escribes en este libro que tengo en mis manos, pero si Flaubert decía Madame Bovary c'est moi. Pero Madame Bovary está escrito por un hombre que se llama Gustave Flaubert. Y yo hablo de un hombre que se identifique con un personaje femenino escrito por una mujer. No conozco un autor que me diga, hombre, yo me identifico con tal personaje escrito por quien tú quieras, Margaret Atwood, Marguerite Yourcenar, en fin. Eso me imagino que está determinado culturalmente, ¿no? Imagino que sí, porque también sucede con la música popular, por ejemplo. Esto es curioso, las mujeres cantan El Rey en una fiesta, pero yo no conozco un hombre que cante La Tequilera. Sí, supongo que también hay marcas Y Marlene Dietrich culturales. vestida de hombre nos parece muy sexy y Cary Grant vestido de mujer nos parece jocoso. Nos parece muy cómico, sí, desde luego que esto tiene que ver también con el tono que nosotros establecemos a partir de una mirada censuradora, sí, sin duda. Pero de cualquier manera yo creo que ya hay el suficiente cúmulo de literatura escrita por mujeres que permitiría quizá este tránsito y sin embargo no se da. Hay algo más que está ocurriendo allí. Pero tú escribes distinto a las mujeres de tu tiempo y lugar, ¿no? Pero no sé por qué. A ver, ahora sí las feministas van a llegar con una porra a atizarme, pero no me importa, porque cultivas el humor. Es un rasgo raro en la literatura femenina mexicana, ¿no? Es un rasgo raro en la literatura en lengua española en general, porque tenemos este temperamento hierático, castizo, y porque además existe un prejuicio en la crítica literaria que supone que solo aquello que está escrito con un frac merece la pena. En este mismo libro, y lo tengo en mano porque contiene tu ars poética o el ars poética de un personaje que se llama Rosa Beltrán, un personaje inventado por ti que me funciona lo suficiente para cuestionarte al respecto. Hablas de, digamos, una división del mundo en dos, los hacedores y los fabuladores. Y por cómo está escrito el texto, parecería que te colocas del lado de los fabuladores. Pero fabular no es también hacer, escribir no es también ser uno de los hacedores. ¿No existe también un temperamento de hacedor, Rosa? Tendría que ser considerado así, pero mira, desde que yo era muy chica me decían en casa, niña, ya ponte a hacer algo, deja de leer. Pensamos que pensar es no hacer nada, que imaginar, que soñar, todo lo que no tenga que ver con la productividad en la época del capitalismo tardío,
está tasado como algo que no es hacer, ¿no? Hacer está ligado siempre a la idea de producir, consumir, ganar dinero y gastarlo. Bueno, Desde pero tú luego produces, que conduces, ganas dinero y gastas a partir de pensar y de imaginar. Sí, pero las sociedades normalmente piensan que es un gasto innecesario, ¿no? Y que es un hacer ornamental. Yo no estoy de acuerdo, desde luego. Para mí la literatura no tiene que ver con una cuestión de tiempo, tiene que ver con un estado del espíritu, desde luego, ¿no? Y con una manera de darle sentido a algo que de otra forma sería plano y chato como una banqueta, como dice Flaubert, e insensato, simplemente un caos desordenado y como todo caos, aunque parezca que haya un orden dentro del caos, ¿no? Hay que ponerle palabras y hay que convertirlo en literatura eh, para volverlo significativo, me parece a mí. Hay un gesto hermoso en Tolstoy o Dostoyevsky, el primer libro del gran crítico literario George Steiner. No solo el atreverse con los dos más grandes novelistas del siglo más grande de la novela, que ya es mucho. Me refiero a ese nexo disyuntivo entre los dos nombres propios. Poner O implica un guiño juguetón y al mismo tiempo resume una de las actividades cruciales del crítico que merece ese nombre: elegir. No solo entre lo bueno y lo malo, de eso se encarga el tiempo. Elegir entre lo bueno y lo excelente, entre lo gozoso y lo imprescindible. El recorrido es delicioso. Muestra la manera en que, por ejemplo, Dostoyevsky parte de las noticias que consumía vorazmente en los periódicos para construir obras que, como demuestra Steiner, son en realidad grandes entramados dramáticos, gigantescas obras de teatro irrepresentables más que novelas en el sentido más tradicional del término, como lo adquiere en Tolstoy. Como no hay prisa, hay generosidad. Los resúmenes de las obras son magistrales. El análisis sabiamente paciente. Llega al detalle importante pero sin exasperar. Ajeno a los rigores artificiales de los sismos críticos, Steiner logra desde su primer libro la prosa a la que Harold Bloom aspira. En este libro no se confinan a la nota datos como por qué las regalías de resurrección se usaron para financiar una misión religiosa en el Canadá. Hay, por decirlo de manera muy llana, una sabiduría del chisme. No es que el crítico sea un novelista frustrado. El buen crítico es un narrador discreto, un narrador que sabe decir con brío, pero sobre todo sabe narrar con las palabras de otros, cita lo suficiente para evocar, le basta un cambio de énfasis para descubrir lo que aguarda en una novela. Después de cientos de páginas, Steiner revela un significado otro de ese O. No elige de manera obvia, abierta. Con su lectura ha elegido, pero delega en nosotros decidir. Tolstoy, como Víctor Shklovsky en su Testamento literario, su libro sobre la trama, Dostoyevsky, como Mikhail Bakhtin en su libro sobre el dialogismo literario, Tolstoy como culminación del siglo XIX o Dostoyevsky como precursor del XX. Después de este recorrido nos deja en la O, en la necesidad deliciosa de ir a releer las grandes obras, Ana Karenina o El Idiota. La O nos lleva también a la importancia de las supuestamente pequeñas obras maestras, Pobres Gentes o Infancia. La O es el impulso que nos anima a los diarios o a las correspondencias que poco a poco, magistralmente traducidas, aparecen en español. Si al final estamos de acuerdo con Steiner, o resolvemos el misterio que plantea desde su título, es lo de menos, porque invitar es, después de todo, la más grande de las labores de un crítico. Invitarnos a su selección, pero sobre todo, invitarnos a su manera de leer. Pues un poco lo que me estaba imaginando era, en algún momento pensé, debería de tocar lo mismo,
pero que suceda de manera diferente, un poco como es en la obra, que son los mismos dos personajes, pero la segunda vez que los ves están intercambiados los roles y te das cuenta que los personajes están actuando otros personajes. Entonces se genera como una caja china de significados, ¿no? De quién es quién y si están interpretando un personaje, por qué están interpretando ese personaje y qué relación hay entre todos estos personajes ficticios, reales, imaginarios o actorales, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, la manera de mostrar esto en música es la misma cosa, tocarla dos veces, pero modificada. Entonces, como que mi primera idea fue como tocar la misma progresión armónica, primero como haciéndolo como acordes muy normales y después como cosas más melódicas en este canal. Y aquí esto mismo se repite de manera diferente. Me fui por ahí al principio, pero la cosa es de que eso suele ser la manera de abordar el jazz, de que primero se escucha una progresión de acordes y después cada músico aborda esa misma progresión de diferentes maneras melódicas o toca solos. Entonces sentí que pues podría buscar algo diferente. ¿Tú los pusiste ahí? No, Pero voy por ellos. no, déjalo. El maestro de maestros está escuchando música. Bueno, entonces mientras vayamos a ver una instantánea con Jorge Fernández. Sí, no lo molestes. Vamos. Soy Jorge Hernández, soy lector y a veces escribo y firmo con una F que es muda. Yo quería ser novillero y de hecho llegué a torear 17 novilladas, pero la última vez que alquilé un traje de luces que era color verde, verde y oro, un pelado desde el tendido gritó, pareces chile relleno, con lo cual pues yo creo que el sobrepeso me obligó a cambiar de vocación y dedicarme a escribir. Yo en realidad empecé a escribir para tratar de vivir una realidad diferente a la que me rodeaba y escogí estudiar historia, entonces mi vocación es, digamos, enamorar a Clío o a su mamá, Nemósina, y no escribo, digamos, en pie de lucha, no soy un combatiente contra la amnesia, pero sí procuro que no se olviden ciertas cosas, que no se me olviden a mí y luego que no se le olviden a mis hijos, ¿no? Si es que es cierto que los escritores se dividen entre rudos y técnicos, o si la definición es que los rudos escriben desde las entrañas y se aborazan sobre los temas como pugilistas fajadores, pues yo muchos cuentos y muchos relatos de ficción los he escrito así, como el Borras, es decir, lanzándome de cabeza y a ver qué sale y dejándome pegar, y aunque yo salga vapuleado, busco el knockout.
La no ficción es un poco más técnica, es un poco más danzarina. Ahí no soy tan rudo. Y textos de no ficción o libros de historia siempre los he abordado con rigor y tratando de ser el mejor alumno posible para mi maestro Luis González. Me resigno desde hace muchos años a pensar que el primero o el único lector soy yo mismo. Entonces me leo en voz alta. Y de un tiempo a la fecha le leo al perro, que es el crítico literario más feroz que conozco. Ya en una época larga de mi vida creí que era obligatorio sentirse mal para poder escribir. Y quizá hasta que tuve canas y empecé a sentirme más viejo, me doy cuenta que en realidad no se necesita eso para escribir, lo que se necesita es sentarse y ponerse a escribir. Aprovecho la oportunidad también para denunciar públicamente a Woody Allen por haber plagiado mi novela La emperatriz de Lavapiés en su más reciente película París a la medianoche, que trata precisamente de la posibilidad que tenemos los escritores de viajar en el tiempo y de conocer el pretérito en persona. Si yo pudiera, en primer lugar pediría ver torear a Manolete, que solamente me ha tocado verlo en blanco y negro. También me encantaría ver a Babe Ruth batear el famoso home run que señaló hacia los bleachers, porque estoy seguro que yo en la otra vida yo fui Babe Ruth, en esa época era yo gordo. Bueno, hasta ahorita sigo creyendo que tengo una novela que empecé de niño y que hay varias versiones que he trabajado, que es muy autobiográfica y que me ha costado mucho trabajo poner en orden porque está escrita en inglés y es una novela sobre lo que me tocó vivir de niño. Mi madre había tenido una trombosis y perdió la memoria y entonces en mi casa había un mundo de silencio y de vacíos en otro idioma, que era el español, y el otro mundo, que era el que estaba afuera, que era en inglés y que era con libros y con muchos amiguitos que tenían bíceps, tríceps y pectorales y hacían deporte, y yo era propenso a la gordura. Evidentemente soy un atleta y a pesar de ser la esperanza mexicana para los próximos Juegos Olímpicos, en realidad me dedico más a sentarme y escribir o tirarme a leer. La novedad es que ya estoy caminando y la otra es que el Chicharito en realidad es mi hijo. Nadie se fija en el apellido del Chícharo, ¿eh? No me digas esto. El maestro de maestro está leyendo mi reportaje. Todo lo que se muestra a ti no es más que el reflejo del espíritu que lo habita. Nos dice con pasmosa sabiduría el filósofo alemán Max Stirner. Cuando lo que se muestra de una persona es una combinación entre una máquina devoradora de hot dogs, un amante enardecido de Boecio, un hijo con un Edipo que haría palidecer al mismísimo Esquilo, un misántropo furioso que entiende que el único ser que puede ser defendido a ultranza ante la vida es el propio, sabemos que estamos por necesidad ante un espíritu singular. Ignatius Reilly es el protagonista de una de las mejores novelas norteamericanas del siglo XX, La Conjura de los Necios, y es tan célebre que en su ciudad natal, Nueva Orleans, se erigió una estatua en su honor. ¿Y qué es lo que ha hecho de Ignatius Reilly uno de los personajes más fascinantes y queridos en la historia de la literatura? Creo que a esta pregunta habría tantas respuestas como lectores ha habido de la novela, así que me ocupo de dar la mía. Reilly es un verdadero genio porque encarna en una sola persona tantas contradicciones como las que entretejen la realidad. Es genial y erudito, pero obstinado, perezoso e hipocondriaco. Odia la modernidad y se refugia en el romanticismo de un mundo lírico y utópico, pero es, a su manera, una especie de asceta que dedica su vida a la búsqueda de una deidad, no en forma de Dios,
sino de fenómeno trascendente. Desprecia la vida y sus formas, sus desgracias y despropósitos, como desquiciar a sus compañeros de trabajo o hartarse de robar hot dogs del carrito que trabaja, lo convierten en un héroe que con enervante obstinación resiste la inercia moderna, que exige que todos nos alineemos a un modelo obsceno y patológico en un trabajo que, en palabras de Tom York de Radiohead, te mata lentamente. El epígrafe de la novela es de Jonathan Swift y bien podría servir de epitafio a la vida del gran Ignatius Reilly, destinado a permanecer como la estatua que vigila su legado en Nueva Orleans en la eternidad literaria. Dice Swift: cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconoceréis por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Diego. Joserra, qué bueno que llamas. No, necesito que me escuches. No, esto está ya llegando muy lejos. Ya te creo. ¿Ahora qué pasa? Me mandó ahora un mensaje de texto. Está controlando ya todo el programa. Ahora me dijo qué hacer con el texto gestual. ¿Y ya hablaste con Enrique Singer? Precisamente lo invitó ya directamente al programa. ¡Qué miedo! Sí. Ars Poética tienes además un pasaje que me gusta mucho, en donde tienes un recuerdo de infancia de tu padre o del padre de este personaje que se llama Rosa Beltrán, leyendo la enciclopedia y mostrando cómo cada lector se inventa finalmente el significado de lo que está leyendo, de cómo finalmente pues, es imposible la comunicación entre el autor y el lector. ¿Para qué publicar entonces? Es imposible no hacer literatura, de todo. No creo que solamente leamos libros, creo que leemos todo lo que ocurre, lo que nos ocurre a cada instante. La experiencia es un texto que estamos leyendo todo el tiempo. Y en ese ejemplo al que tú citas, mi padre sacó un libro después del desayuno, que era el momento en el que lo veíamos los domingos,
que es un tomo de la Enciclopedia Barça, Proceso de la Digestión. Cosa que además recurre en una novela tuya, me gustó mucho verlo, en dos lugares citado. La escena del padre y la enciclopedia. Sí, claro, el autoplagio continuo. es que uno es un ser conformado por las mismas obsesiones irremisiblemente, ¿no? Hombre. Y saca este libro, nos lee el proceso de la digestión, nosotros éramos niños muy chicos y nos dice, eso mismo les está sucediendo en este momento. Y entonces empieza a hablar de cosas que no entendemos. Para mí el píloro se convierte en un portero neurótico que abre y cierra la puerta. Bolo alimenticio es el gordito de la historia que trabajosamente se va moviendo por el cuerpo y es seguido por Lisina, quien tiene una pasión irrefrenable. Y en fin, yo me di cuenta de que lo que estaba haciendo era ponerle un significado a esas imágenes que estaban allí en abstracto y que eso es una forma de leer, que estaba haciendo literatura, aunque en ese momento no lo sabía. Y creo que hacemos literatura todo el tiempo, que lo que significa para ti un término no significa para mí, aunque ambos hayamos abierto el diccionario y convengamos, por lo menos con la ilusión de comprendernos un poco en que estamos entendiendo lo mismo. Ahí también hay algo un poco raro en ti. Generacionalmente, pues digamos, a los escritores de tu edad suelen ser, digamos, muy experimentadores con la forma. Tú no lo eres particularmente, tú eres sobre todo una narradora solvente. ¿Por qué nunca te interesó experimentar con la forma? Al principio sí, desde luego. Y una de las clases importantes que tuve en la facultad y que me marcaron porque además quien la daba fue mi primer editor, Huberto Batis, nos exigía un número determinado de ejercicios. Por ejemplo, hacer una entrevista a un autor sin el autor, solamente con citas de su obra. Yo hice una entrevista a Octavio Paz donde lo obligaba a decir cosas distintas de las que él sustentaba. Esto ya de antemano nos estaba poniendo una suerte de esquema por encima de lo que hacíamos, y era el esquema de la experimentación y de la oscuridad deliberada, pero esa era la moda. Veníamos del Nouveau Roman y veníamos del estructuralismo, así que al principio sí, escribía como todo mundo en mi generación, pero después me di cuenta que si hay algo endemoniadamente difícil es escribir de una forma que parezca simple, sencilla, pero que nunca lo es. Es difícil. La claridad es una de las cosas más difíciles. Ahí están, sobre todo los cuentistas en lengua inglesa, para demostrarlo. Parecería que lees a Carver como agua, ¿no? Y lo que hay detrás es un trabajo endemoniadamente difícil. Además, sí es un problema adicional como escritora, creo, que es que a ti sí te gusta mucho dar placer, ¿no? Por supuesto, conmover. Me parece que esto es lo que define a un gran escritor, el que es capaz de producir emociones, de convertir la experiencia en emoción, con los recursos que quiera, sea un autor experimental, que me gustan mucho este tipo de autores, desde luego, o uno que parece que es muy claro, sin serlo, ¿no? Yo no diría que Borges, bueno, nadie lo diría, ¿no? Que Borges es un autor fácil, particularmente fácil, aunque esté tan difundido y aunque uno ya, como diría Calvino, pues ha leído a Borges sin leerlo casi, simplemente porque forma parte, ¿no? Sí, de nuestra forma parte de la cultura. Sí, y Borges es un autor extraordinariamente barroco, como extraordinariamente barroco es Gabriel García Márquez, y los dos me encantan, me fascinan, ¿no? ¿Qué te consideras más, misántropa o humanista? Porque pareces muy las dos cosas en todos tus libros. A ver, soy una misántropa de closet. ¿De closet? Yo te veo muy hondamente misántropa en casi todos. Eres de una crueldad absoluta con tus personajes. ¿Te parece? Pues me parece que los dibujas extraordinariamente falibles y te burlas cruelmente de ellos, pero al mismo tiempo pareces muy conmovida por ellos y nos los haces entrañables. Y todo el tiempo, a mí leyéndote, con frecuencia me siento tironado, digamos, entre conmoverme por los personajes y burlarme de ellos. ¿No te pasa a ti un poco eso como autor? No, entonces me considero humanista, sí, esas son las dos opciones, ¿no? A mí me parecen enormemente frágiles y me identifico con ellos por eso. Me parece que esa segunda capa, esta piel gruesa, sirve para defenderse,
de las inclemencias del tiempo, de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y que es la función del humor también, que por cierto pues tampoco es deliberado, ¿no? Lo que hay detrás son personajes muy sufridores. Vengo de una tradición muy sufridora, simplemente por el hecho de haber nacido en este país. Y porque, bueno, la generación de mis padres, tíos, abuelos, se educó sentimentalmente con el cine mexicano de los 40, donde los personajes todavía no habían aparecido en los créditos y ya estaban sufriendo, ¿no? Entonces, esta suerte de melodrama es algo que me es connatural, que me es familiar, pero que no te salva de todas maneras de un sino trágico. Y por eso parece que maltrato a los personajes. Creo que más bien lo que he logrado ver con cierta distancia, es muy difícil ver lo que uno escribe, es que si se puede decir que he encontrado mi estilo, una de las características de ese estilo es que consiste en negar y afirmar al mismo tiempo. Y que esto lo que a mí me da es simplemente una visión más amplia, que me abre el espectro de lo que ocurre, de lo que nos ocurre, ¿no? Y que quizás sea la forma en la que yo vivo, en la que yo siento. Es decir, tú eres igual de misántropa e igual de humanista contigo misma, eres igual de cruel y a veces hasta de socarrona contigo misma y te dejas conmover por las cosas que te suceden de la misma manera que sucede con tus personajes. Yo soy crudelísima conmigo misma, esto es horrible y no quisiera ser así. Sí, yo tengo un alter ego espantoso, yo vivo con el sensor del lado derecho todo el tiempo. Y conmoverme por mí misma no, porque eso querría decir que soy sensiblera. No, más bien no me doy tregua. Y eso es cansado. Yo me canso de mí misma, me gustaría descansar, pero ni viajando lo consigo, ni modo. Parece que esto es algo con lo que uno tiene que cargar. Diego, ¿estás temblando o qué? Pensé que era Selka. ¿Alex Otaola? Sí. Oye, pues aprovechemos. Le tengo que llevar unas rolas de Bagui. Vamos. Y bueno, luego algo que se me ocurrió fue algo completamente extramusical, que luego creo que son las mejores fuentes como de inspiración, por así decirlo. Fue que, pues estamos hablando de dos actores. Normalmente los actores en el escenario, para acomodar las luces y todo eso, pues les ponen una X, ¿no?, en el piso para que sepan dónde va a estar esa persona y que lo iluminen chido. Entonces yo me imaginé, bueno, ¿por qué no trazo dos X en el brazo de la guitarra, ¿no?, de manera que representen como los dos diferentes actores? Y entonces, pues no estaba pensando armónicamente en acordes, ¿no?, sino más bien de manera gráfica. Por ejemplo, esto. Donde básicamente no estoy seguro ni siquiera qué acorde estoy haciendo, pero estoy siguiendo dos líneas cruzadas, como si fuera una X. Y luego eso mismo, cambiarlo de lugar. Y entonces, como que sentí que esa idea tenía mucha más personalidad y pues lo que pensé, o sea, ya desarrollé esto y luego lo que hice fue agregar este efecto, que es un delay. Normalmente los delays, tú le mandas una señal y te la repite, como si fueran ecos, lo mismo que tú le mandas. Pero este tiene la particularidad de que la señal que le mandas te la regresa, pero con otras notas. Entonces, de manera que pues literalmente se transforma, ¿no?, lo que estás mandando. Y eso fue lo que decidí emplear para, a la hora que se repita todo la pieza, por así decirlo, se repita de una manera completamente diferente a como sonó la primera vez. Por ejemplo. En algún momento hice eso, toqué eso como para ver cómo sonaban esos armónicos con el efecto. Y bueno, teniendo esto de los armónicos, que sirve como inicio, punto medio y final,
pues los dos bloques son el primero que no tiene efectos y el segundo que sí tiene efecto. Entonces ahora ya nada más falta como que definir exactamente qué va a suceder en cada uno de esos grandes bloques y pues ya estamos cada vez más cerca a tener la pieza terminada. Cuando me imagino un triángulo, no supongo tan solo que es una figura comprendida en 3 líneas, sino que también veo esas 3 líneas como presentes por el poder del intelecto. Eso es lo que llamo imaginar. Si quiero pensar en un quiliógono, juzgo que es una figura que consta de 1000 lados, con la misma certeza con que he juzgado que el triángulo consta de 3. Pero no del mismo modo me imagino aquellos 1000 lados, ni los veo como cosas presentes. Ya sabemos que en Clon el sujeto del conocimiento es uno y eterno. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. No existe el concepto del plagio. Se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. Me llamo Mario Lavista. Soy músico. Más que un libro, uno de los autores que más han influido es sin duda Jorge Luis Borges. El primer libro que yo leí de él es Ficciones. Yo llegué a este libro o a este autor a través de Salvador Elizondo. Con Borges descubrí varias cosas que fueron muy importantes en mi desarrollo inclusive como músico. Una de ellas podría estar referida a la maestría con la que maneja la forma breve. Algo que siempre me ha sorprendido de Borges es esas especies de vasos comunicantes o puentes que constantemente tiende entre diferentes tiempos y entre diferentes espacios. También son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento con todas las permutaciones imaginables. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Estas palabras usadas, las palabras tan gastadas, Borges las coloca, un gran escritor, siempre las coloca en unos lugares en el que adquieren una nueva coloración. A un paso de Juan Dalman, lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era una ferocidad y una burla. Lo mismo pasa con los sonidos. Son los mismos, pero un fa sostenido, bien puesto, en un lugar en el que le anteceda y le suceda otros tipos de sonidos, puede adquirir una luz, un timbre sumamente novedoso. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. La lectura de Borges o la lectura de cualquier gran escritor o de cualquier gran poeta sí te acerca o sí te enseña más acerca de tu propio oficio. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, dice que no hay nada más pesadillesco que la posibilidad de ser inmortales, de no morir nunca, de no olvidar nunca. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Pues con cuidado, ¿no? A ver si no se enoja. ¿Listo?
No sabes las ganas que tenía de recuperarlo. ¿Qué es, eh? Es un librito que es increíblemente interesante. Se llama Cuestiones Cuánticas y fue compilado por Ken Wilber. Y reúne textos de varios de los principales actores de la física moderna que dieron esta enorme revolución. O sea, no sobre, tal cual ellos escribiendo. Ellos escribiendo, exactamente. Es una antología de los padres, los fundadores de la física moderna, de la física cuántica, hablando de sus creencias místicas y filosóficas. La intención del libro es no confundir, porque muchas veces todas estas cuestiones como la paradoja de Schrödinger o el principio de incertidumbre de Heisenberg o la teoría de cuerdas, como que dan nociones a versiones del mundo que son un poquito New Age y que rayan ya en una cuestión como de imaginación un poco delirante, y se tiende a creer que las incertidumbres y la incapacidad para tener el conocimiento profundo de las partículas elementales deriva en que los físicos tuvieron que encontrar estas respuestas que no hallaban por el camino de la física en la mística o en la filosofía, y no es así. Lo que dice Wilber es que por alguna extraña razón, todos ellos, todos los padres y los fundadores de la física moderna, además eran unos creyentes en asuntos filosóficos trascendentes. Es decir, yo creo que eso les da un vocabulario para poder decir lo que tenían que decir, ¿no? Exactamente, esa es un poco la teoría. Incluso en el texto de Einstein está plasmado de manera muy nítida y puntual, y dice: ¿cuál habrá sido el espíritu de Newton cuando trató de averiguar los secretos del universo? Es decir, como si la física les diera acceso a un conjunto de símbolos que los acercan a las formas, pero que intuían, más o menos al estilo de Platón, que todo esto no eran más que las sombras de una verdad que subyacía atrás de todo este conocimiento material del mundo. Entonces es muy interesante, no es que tengan una gran profundidad filosófica, muchos de ellos en ocasiones llegan incluso a ser ingenuos, otros no, otros son unos estudiosos de la filosofía. Que es interesante en sí, ¿no? Exactamente, pero lo que es profundamente interesante es que todos tenían esta sensación de que estaban quedándose cortos por la vía de la física en el conocimiento del mundo. Es decir, había un conocimiento revelado que trascendía todo aquello que podía explicar la materia. Perfecto. Yo traje, mira, una cosa muy distinta, que es la mezcla de dos clásicos. Un clásico es Nacho López, con sus fotografías de la Ciudad de México, y el otro clásico es José Emilio Pacheco, con Las batallas en el desierto, que cumple ya 30 años. Es increíble, ¿no? O sea, es un libro que siempre se siente fresco, nuevo, que es un libro que trata sobre la Ciudad de México en sí, ¿no? Es un Bildungsroman de la manera más clásica, pero que además se va ocupando de una Ciudad de México que se fue, ¿no? Al principio, donde dice, ya había supermercados, pero no había televisión a color, nos va mostrando el paso del tiempo. Entonces creo que hay una combinación muy feliz entre las fotografías de Nacho López y el texto de José Emilio Pacheco, esta novela de primer amor, de dolor amoroso, de profunda nostalgia, pero dentro de la nostalgia al mismo tiempo un enorme rechazo, un horror por el pasado, no solo unas ganas de recuperarlo, sino unas ganas de haberlo podido olvidar. Entonces me parece una edición de aniversario feliz que conmemora, pues digo, la publicación ininterrumpida de uno de nuestros clásicos contemporáneos, que es Las batallas en el desierto. Que además, como dices, el libro en sí mismo es una fotografía de un periodo muy particular, no solo de la Ciudad de México, sino del país, ¿no? Exactamente. La presencia ubicua del presidente alemán. Exactamente. Ya empezaba como la invasión silenciosa de lo estadounidense. De lo estadounidense, exactamente. Así es, del liberalismo económico. El país se agringa en las batallas en el desierto. No, pues con razón el maestro de maestros lo tenía arropado. Oye, pero ¿y eso que te quedó ahí? Se me hace que es un mensaje de él. Veámoslo.
qué? ¿Les gustó? Pues, ¿qué importa? A nadie le importa. Como si alguien le hiciera caso a este programa, nadie nos hace caso. ¿Por qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque nos pagan. Nos pagan pésimo, pero pues, sí, nos pagan. Y pues hay que cumplir con ciertas responsabilidades, supongo. En fin, que esto fue El Letrero, con mal genio. Pero pues igual no importa, ¿no? Ya se acabó. Bueno, ahí se ven.